Sean todos muy bienvenidos a este nuevo conversatorio que lo venimos realizando de manera mensual. Nuestro webinar del mes de julio se denomina Industria TIC en el Perú, con un conferencista de lujo, el señor Eric Iriarte. Vamos a estar aclarando todas nuestras dudas respecto a lo que es la industria de la tecnología informática y de la telecomunicación. Para dar inicio, nos gustaría conceder la palabra a nuestra embajadora, la señora Milagros Castañón Seoane. Con usted, señora. Gracias por participar, gracias a todos y en especial gracias a Eric, mi amigo muy querido y además un profesional al que yo admiro de manera particular. Yo he trabajado con Eric estos temas, en realidad decir que he trabajado es decir mucho. Yo he aprendido de Eric de todos estos temas a través de la Cancillería cuando ocupaba el cargo en la Dirección de Ciencia y Tecnología. Y entonces empezamos a desarrollar a través de la Cancillería un posicionamiento internacional del Perú en los temas de la agenda digital. Y ahí no solamente aprendí un poco de todo, sino que tuve la posibilidad de ver a Eric en acción en el tema de la agenda digital del Perú. Pude ver, por ejemplo, cómo se añadió un capítulo adicional al Acuerdo Nacional vinculado al desarrollo digital en el Perú, y cómo el estudio de Eric, que continúa siendo, yo diría que siempre fue el primero, pero sigue siendo uno de los pocos estudios que hay en América Latina especializados en temas digitales. A través de este estudio, la Cancillería logró sacar adelante la adhesión del Perú al Acuerdo de Budapest. Y, por otro lado, generar espacios de conciencia, ¿no? De conciencia que existe un común denominador a todo lo que es el desarrollo, y es el desarrollo digital. Sin desarrollo digital es muy difícil hoy en día avanzar en cualquier otra cosa. De modo que creo que estamos en las mejores manos. Eric, la palabra de Eric Iriarte en el Perú es muy respetada. Ha tenido participación siempre en todos los debates que se han dado en torno a estos temas. Y, por ejemplo, ha tenido una participación fundamental cuando hemos debatido el recurso del voto electrónico en el Perú, ¿no? Pero yo podría seguir hablando de Eric mucho rato. Así es que le doy la palabra a Eric para que empecemos con tu presentación. Gracias, embajadora. Es un honor para mí poder colaborar con ustedes en este tema. Quizás uno de los principales temas que me tocó trabajar con la embajadora Castañón y que ella se reserva a decirlo fue la batalla por el punto Amazon. Desde una pequeña unidad, porque éramos finalmente ella y yo, batallamos contra un gigante que era Amazon y se le ganó la partida porque teníamos al derecho a nuestro lado, pero fue una de esas conquistas, ¿no? Esto es el debate sobre las extensiones de nombre de dominio que hubo a inicio de la década pasada y que finalmente la posición de los países amazónicos fue la que predominó. Utilizamos todos los instrumentos sabios y por haber, y si alguien era la adalid del tema es la embajadora Castañón, así que al César lo que del César. La presentación que les tengo es tratándole de contar un poco qué es lo que estaba ocurriendo en Perú. Es una presentación que busca también mostrarles qué es lo que hemos logrado avanzar desde el punto de vista normativo, por un lado, pero el punto de vista de la industria también. Y también contarles qué nos falta, porque mostrar solamente lo bonito es sumamente útil, pero no refleja la realidad de poder hacer negocios.
Y la idea es que puedan ustedes ver qué cosas pueden aprender y tomar de nuestras experiencias, qué cosas pueden mejorar de lo que nosotros hicimos bien o mejorar lo que hicimos mal, pero también ver cómo pueden lograr alianzas o espacios de negocios para desarrollo locales. Una primera idea en general y que nos guía a toda América Latina es esta definición que hizo la Comisión Económica para América Latina sobre qué proceso estamos involucrados en el tema de sociedad de la información. Y es un proceso en el cual la tecnología es súper importante para la generación de intercambio de información. Sea que esta información sirva para generar bienes, generar servicios, acceder a bienes, acceder a servicios, o el ejercicio de libertades y derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información pública. Pero esto no existía antes. Antes lo que teníamos era unos cuantos emisores de información y múltiples receptores. La gran diferenciación que trae la sociedad de la información es precisamente la generación de múltiples receptores y múltiples generadores en paralelo de la información. Pero para que sea más sencillo de entender, todos estos procesos están centrados en el ser humano. Y este eje del ser humano es fundamental. No es la tecnología el eje, es lo que hacen las personas con la tecnología. De manera tal que requerimos una infraestructura. Y la infraestructura está la conectividad. Redes de fibra óptica, redes de telefonía móvil, redes de internet satelital o similares para poder conectar hasta los domicilios en diferentes tecnologías. Llámese cable módem, llámese líneas por energía eléctrica o llámese Wi-Fi móvil en general. Aquí un primer tema que es importante señalar en Perú. En Perú tenemos una ley de banda ancha hace 10 años que ha implicado el despliegue de una red dorsal de fibra óptica que está además disgregada en diversas regiones. Esto es en la costa y en la sierra. Nuestra selva es muy difícil de llegar. De hecho, tenemos montañas lo suficientemente pronunciadas para que no hayan llegado directamente las líneas de fibra óptica, sino que tenemos internet satelital en la selva. Eso es un problema, porque el internet en la selva peruana, en Iquitos, esta gran ciudad que tenemos en la selva, es carísimo. Con lo cual, soluciones que pudieran ver para mejorar conectividad van a ser siempre bienvenidas. Lo segundo es que nuestra penetración de móviles es de 1.3 móviles por persona, es decir, tenemos más móviles que personas. Tenemos una gran industria de aplicaciones móviles, de soluciones móviles y de construcción de soluciones de aplicaciones para la industria, acelerados además con el tema de la pandemia. Con lo cual hay infraestructura de conectividad. Nos faltan muchas antenas. Si alguien está trabajando el tema de antenas, es un tema claro, el tema de antenas en el Perú. Pero hay, digamos, la posibilidad de conectividad. Pero esta conectividad requiere acceder a determinada información, a determinados contenidos. Por un lado, los generados por el Estado, por el otro, los generados por los privados. También tenemos una industria de contenidos grande en la medida que tenemos una diversidad de medios de comunicación formales e informales, llamémosle así, los grandes más media, pero también proyectos de periodismo que además han ganado premios, sobre todo a nivel de periodismo de datos, donde está la ventaja en la posibilidad de generar información para el consumo. Un problema práctico es que el consumo de esta información generalmente es de no pago, son de libre acceso. Los niveles de suscripción a servicios de noticias, de diarios con noticias, son muy, muy bajos, aunque existen, y son fundamentalmente urbanos y costeños. Y estos contenidos requieren que el ciudadano, que el individuo tenga ciertas habilidades para transformar la información en un conocimiento. No hemos podido desarrollar adecuadamente un mecanismo de capacitación en uso de tecnología. Hay muchas deficiencias en el tema. Sin embargo, la pandemia nos forzó a generar portales educativos, plataformas educativas, y es un momento en el cual se están utilizando diversos instrumentos porque si alguno de los países del mundo en general tuvo una cuarentena sumamente dura, fue el Perú. Tanto así que recién este año, 2 años después, recién en mayo, los niños han podido volver a las escuelas y los universitarios recién van a volver a las universidades ahora en agosto, septiembre de este año. Es decir, la cuarentena por la pandemia también forzó a la creación de instrumentos.
tenemos diversas redes y políticas de Estado. El tema es que las políticas a veces se han hecho después de las regulaciones. En Perú tenemos regulaciones en temas digitales, por lo menos hace unos 30 años, pero nuestra política de Estado en este tema, que es la política 35, recién se hizo el año 2017. Para que vayamos entrando en materia, esto es un poco de repensar nuestro entorno. Este es un poema o una canción de Alaska y los Pegamoides, esta cantante que era Alaska y Dinarama, esta era su banda anterior, y habla de cómo los electrodomésticos de su casa le hacen una revolución. Si esto lo modernizáramos, pudiéramos estar hablando de lo que se denomina Internet de las cosas. Al mismo tiempo que el mundo iba evolucionando y la conectividad iba evolucionando, las cosas se iban conectando. Los carros tienen GPS de ubicación satelital, los perritos tienen chips de geoposicionamiento, los dispositivos móviles pueden saberse dónde están, tienen localizadores, pero la refrigeradora también tiene para pedirle directamente a la empresa, al supermercado, porque tiene un detector, o tenemos Alexa, aún en América Latina menos, pero sí estos instrumentos de mecanismos que nos arreglan la vida de domótica. Bueno, este Internet de las cosas está acumulando datos y no necesariamente están gestionados en la región. Donde se ha visto más es en el trabajo en minería. En Perú es un país minero, tenemos mucha industria minera formal, grande, que está utilizando Internet de las cosas para eliminar, entre otras cosas, la mano de obra humana en el proceso, sobre todo en lo que se llama minería de socavón, utilizando robots, inteligencia artificial, automatización, y aquí hay todo un mundo que la industria tecnológica está comenzando a aplicar también. En ese sentido, lo que se denomina la cuarta revolución industrial es parte de, por ejemplo, lo que hace la Cancillería. La Cancillería peruana tiene un observatorio a nivel global de cuarta revolución industrial. Esta es una noticia que salió en el diario El Clarín, en el cual se dice que un robot ha matado a una persona en una planta de Volkswagen. Ciertamente que el robot no se volvió loco y mató a alguien, sino que una persona se colocó en un lugar donde no tenía que estar y el robot pues la confundió con algo que estaba ahí y finalmente muere la persona. Pero la automatización de espacios es algo nuevo que se está colocando dentro de la industria en Perú. Lo curioso es que no va tanto en la industria minera, la automatización, sí el Internet de las cosas, sino que está colocada en la industria agrícola, sobre todo en la agroindustrial en la costa norte del Perú. El Perú es un gran desierto en nuestra costa, 2000 kilómetros de desierto, pero es un desierto muy rico, con lo cual cuando tú le echas un poco de agua se vuelve un vergel, ¿no? Totalmente verde. Algo muy similar a lo que ocurre con el Nilo. Riega el desierto y se llena de verde planta. Bueno, lo mismo tenemos y toda nuestra industria agroindustrial es altamente tecnificada, teniendo soluciones de drones para control de plagas, de utilización de riego, controlado por aspersores, controlados por computadores, por inteligencia artificial, vehículos autónomos para recolección de frutos. Es decir, hemos logrado, es como si viviéramos en varios países a la vez, ¿no? Un país súper tecnificado, cual película de ciencia ficción en ciertos nichos de industria y falencias en la selva de conectividad porque no tenemos fibras que le llegue directamente, sino que dependemos del mundo satelital. Con lo cual, tenemos que entender de que en esta realidad que estamos, hay un homo digitalis, ya los sociólogos hablan de que vivimos plenamente conectados, telesalud, telemedicina, teleeducación, teletrabajo, todo se ha vuelto tele, en la medida de que todos requerimos la necesidad de la conectividad. La red, el Internet, sobre todo, se ha vuelto un espacio de diálogo político, de acceso a la información, pero también de protesta y de compartir información. En Internet puedes crear múltiples identidades que traen también los problemas de cibercriminalidad ligados al tema de usurpación de identidad. Hay un límite para los derechos y las responsabilidades que se han ido creando en la medida que hemos creado regulaciones. En el año 2014, la Embajada Castañón solicitó un estudio sobre cuánta normativa teníamos en el Perú en materia digital y el resultado fue que para el año 2014, es decir, hace 8 años atrás, teníamos alrededor de 2000 normas en temas digitales. A la fecha,
estamos bordeando las 3.000, iniciados casi a inicio de los 90. Entonces, nuestro problema no es de leyes, nuestro problema es de enforcement de las leyes y de una falta de una visión de Estado larga que recién en el 2017 comenzó a desarrollarse. Para entender cómo hemos ido generando esta regulación en el Perú, hay que entender que la capa técnica, que es la capa donde subyace todo el sistema de Internet, es una capa autorregulada. En el Perú no hay casi regulación, más allá de algunas referencias a estándares para la capa técnica, nombre de dominio, números IP, y de hecho se ha evitado tratar de regular. No significa que no tengamos que dar batalla en el Parlamento de algunos congresistas creativos, por llamarle de alguna manera sutil. Tenemos una capa de telecomunicaciones muy regulada dentro de los estándares de la CITEL en competencia. Tenemos competencia para telefonía móvil, para telefonía fija, para telefonía satelital. Se pueden crear industria de valor añadido sobre estos dispositivos. Tenemos una treintena de empresas que producen contenidos para celulares. Tenemos empresas que mandan mensajes directamente a los celulares y hay una industria buena sobre el tema. Tenemos una capa económica que está semi-regulada. En el Perú desde hace 22 años tenemos legislación para manifestación de la voluntad por medio electrónico que nos permite, entre otras cosas, hacer comercio electrónico en todas sus variantes. En el Perú es muy fácil desplegar comercio electrónico basado en cualquier solución y tiene validez legal y validez judicial porque ya la normativa tiene 2 décadas y algo más. Y tenemos una capa sociocultural donde se divulga muchísima información, donde además la normativa de gobierno electrónico se ha podido avanzar. Para que nos fijemos qué tanto es esta industria de TICs en el mundo, eso es lo que ocurre en un minuto en Internet. Se mandan 210 millones de mensajes, se escuchan 700 millones de canciones, se venden en el shopping de Amazon $283,000 por minuto. Hay 4.2 millones de búsquedas en Google. Se activan 7,000 usuarios en LinkedIn. Hay 12,000 carreras de alguna parte en Uber. 694,000 videos son vistos en TikTok. Es decir, la cantidad de producción de información es brutal. Ya no estamos yendo a ya no estamos yendo a bienes. Esto es solamente contenidos e información circulando. Servicios, todos los utilizamos en estos entornos. Pero sí hay un elemento nuevo que trajo las TICs, sobre todo en los entornos de relacionamiento público-privado, es lo que se denomina la interactividad. Ya no solamente el Internet sirve para ver Netflix o escuchar música o comprar en Amazon, también sirve para interrelacionarse con el Estado, y el Estado ha comenzado a generar servicios de gobierno electrónico. Pero con estos servicios de gobierno electrónico también se han requerido servicios de ciberseguridad. En el Perú hay una carencia de 30,000 expertos en ciberseguridad que son necesarios para llenar la existencia de los vacíos existentes a la fecha. Hay todo un nicho de negocio solamente en el tema de ciberseguridad, donde las empresas no se dan abasto para la cantidad de temas que hay de ciberseguridad de manera local. ¿Qué retos se nos vienen en general? Retos para todas las industrias. Los temas de blockchain. Es caro implementar blockchain con nodos propios, pero esto va asociado al tema de criptomonedas y al intercambio en criptomonedas o lo denominado tokens no fungibles, los NTFs, que es parte de lo nuevo y lo novedoso que se está teniendo. El tema de inteligencia artificial es un problema porque esto va ligado al tema de machine learning y requiere capacidad computacional de alto nivel, que requiere ejercicios en la nube o programadores. Hay una carencia de programadores de alto nivel para el tema de inteligencia artificial. El tema de Internet de las cosas no es solamente la venta o distribución de los bienes, que pueden ser desde las Rumbla, que son estas aspiradoras que van solitas dando vueltas por la casa, sino también domótica o equipos de tecnificados. Hay un espacio largo y grande para el tema de Internet de las cosas, tanto en las casas como en la industria. Hay un tema de robots en todas sus aplicaciones e industrializaciones con sus concebidos problemas.
espacios para el tema de ciberseguridad, cibercrimen, ciberdefensa, para trabajar combatiendo estos temas. En los temas de protección de datos personales tenemos una legislación hace 11 años que ha sido fortalecida en diversos momentos con normativa vigente y que se asocia a los temas de videovigilancia que por el tema de seguridad ciudadana se han vuelto bastante comunes. El tema de reconocimiento facial, el tema de utilización de huellas biométricas o todas las tecnologías asociadas al tema de reconocimiento de personas. Y finalmente, los temas asociados a ciudadanía digital que se ligan, por ejemplo, con el tema de firmas digitales. Para que esto funcione, la Política 35 del Acuerdo Nacional de Perú estableció 4 principios que deben ser considerados al momento de regular. Uno, que el Internet tiene que ser libre, es decir, nuestro ejercicio de regulación tiene que estar ligado a un respeto irrestricto de libertades. Y esto es que el Internet no puede tener cortapisas en su utilización. Pero si puede haber mal uso, sí, pero el mal uso es del usuario. No puede haber un ejercicio del Estado de cortar determinados contenidos porque en la medida que puedas cortar un contenido, vas a terminar cortando el resto. El otro es que el ejercicio y el uso de Internet sea para un gobierno abierto, que la información sea abierta, que se pueda acceder sin mayores restricciones. Que la regulación que se cree no sea regulación de tecnologías. Algo que hemos podido hacer es regular conductas humanas o regular fenómenos nuevos. Pero no se regulan cosas que ya están reguladas por el simple hecho de que sea por Internet. Con lo cual hemos podido avanzar, sobre todo en la medida de no tener regulaciones tecnológicas, sino regulaciones en la medida que aparecen nuevos elementos de tecnología. Y finalmente, que el acceso a Internet, tanto así que ya lo está en nuestra Constitución, que el acceso a Internet es un derecho reconocido por el Estado. ¿Hay una decisión política que es un poco lo que tenemos pendiente? Sí, hay una decisión política, pero no del alto nivel. Hemos llegado a varios niveles, muy arriba, que es el Acuerdo Nacional, que es un lugar donde está la sociedad civil, sector privado, academia, pero que es de policy. Pero la ejecución todavía requiere de desarrollo. Y esto es parte del ejercicio que se llama alfabetización digital de los funcionarios. La cultura ha ido cambiando y sobre todo la pandemia ha sido un acelerador de este proceso en la medida que gente que antes no compraba por Internet, decían jamás voy a colocar mi tarjeta, se vio forzada porque no había otra forma de comprar, no podías ir al supermercado, tenías que comprar por delivery. Esto exigió además pensar en temas de transparencia, eficacia, eficiencia y lucha contra la corrupción como instrumento y norte de gobierno electrónico. En el Perú tenemos unas 44.000 entidades públicas, incluyendo ministerios, colegios públicos, postas, comisarías. Tenemos unos 4.000 gobiernos locales que todos están comenzando a desarrollar gobierno electrónico y falta capacidad para desarrollar industria de gobierno electrónico para transformación digital gubernamental. Y una de las cosas que también nos está faltando son el tema de indicadores para saber cómo vamos avanzando. Esta es nuestra política 35, como lo ven es un statement para el ejercicio de la ciudadanía en entornos digitales y como parte del ejercicio de la ciudadanía se encuentra el uso de diversas herramientas digitales. Es un instrumento para el desarrollo humano, que además tiene ciertas tareas para el Estado, ¿no? Generar institucionalidad, respetar los derechos humanos, generar y promover la educación, la inclusión y alfabetización digital, fundamental durante esta pandemia, modernizar la infraestructura para que funcione todo, o sea, ¿de qué nos sirve declarar que vamos a vivir en una sociedad de la información si no tenemos buena conectividad? Modernizar el Estado con la utilización de tecnologías, fomentar el empleo digno y además la reconversión laboral. Mucho el uso de tecnología aumentada y la automatización requiere que se genere un empleo digno, porque mucha gente va a perder su empleo. También ha habido autoempleabilidad con la utilización de apps, por ejemplo, de movilidad urbana. Promover la productividad y competitividad, porque al final el eje y el motor del país es la inversión privada y la inversión pyme, grande, chiquita, la industria siendo industria y creciendo el país. Usar las TICs de manera transversal y, sobre todo, tener estas políticas que ya les contaba, estas reglas para construir regulación.
¿Qué leyes ya tenemos en el Perú? Tenemos una ley de delitos informáticos, estamos adheridos al convenio de Budapest, ustedes nos ganaron, lo hicieron en el 2018, nosotros lo hicimos en el 2019. También otro de los logros de la embajadora Castañón ha sido que Perú se adhiriera al convenio de Budapest de cibercrimen. Tenemos una ley de protección de datos, una ley de transparencia, una ley de gobierno digital que da las pautas y principios y también cómo se deben hacer las transformaciones digitales. Se modificó la ley de procedimientos administrativos para que, sobre todo en pandemia, los procedimientos se hicieran ya no con papel firmado en una oficina, sino se pudieran hacer las 24/7 desde la casa de cualquier persona. Esta revolución que fue la pandemia, ciertamente que más que crear cosas, desnudó procesos que venían en falencia. Y si no se hacían digitales, no había forma de continuar haciéndolos. La ley de firmas digitales, que tenía 20 años, tomó plena vigencia durante la pandemia. Igual que la ley de manifestación de la voluntad por medios electrónicos, y todos nuestros tratados de libre comercio incluyen capítulos de comercio electrónico para la facilidad del intercambio de bienes y servicios. Esto ha sido clave, sobre todo para respetar derechos y garantías, no importando el gobierno que tuviéramos, y esto realmente ha sido una buena estabilidad para el crecimiento del comercio electrónico en el Perú. Para darles un poco de cifras, previo a la pandemia, es decir, previo al 15 de marzo del 2020, se había vendido en el Perú en comercio electrónico 100. Los 3 meses subsiguientes en pandemia, Perú vendió 100. Es decir, que en 3 meses vendimos lo mismo que en los 10 pasados años de comercio electrónico. Y el boom del comercio electrónico ahorita es tanto así que la gente pide delivery ya de cualquier cosa a través de cualquier aplicación. Tenemos una ley de derecho de autor modernizada a raíz de los tratados de libre comercio y una ley de historias clínicas electrónicas. También tenemos una ley de identidad nacional que incluye el tema de DNIs electrónicos, una ley de notificaciones electrónicas para procedimientos judiciales, una ley de geolocalización que nos permite persecución del delito, hay protocolos para el uso de la nube para el sector gubernamental y tenemos tema de privacidad de emails de funcionarios públicos. En algún momento en el pasado hicimos una ley anti-spam, también, aunque lamentablemente, o mejor dicho, es una ley que no se cumple, más declarativa que otra cosa. Tenemos un código del consumidor que incluye el tema de call centers y diversidad de tecnología que se hace. Una ley de dinero electrónico, tenemos billeteras electrónicas. Esta ley fue fundamental en pandemia porque la norma se había hecho 10 años atrás, las billeteras habían comenzado a funcionar muy lentamente, pero la pandemia aceleró su utilización, y igual que la legislación que tenemos sobre factura electrónica, que ya tenía una década, pero que en los últimos 2 años ha sido su boom. ¿Dónde todavía no estamos? Cosas que nos faltan como país. No tenemos un ente articulador en el tema digital. Hay un pedazo en el Ministerio de Producción, otro pedazo en el Ministerio de Comercio Exterior, otro pedazo en la Presidencia del Consejo de Ministros, otro pedazo en el Ministerio de Cultura, en el Viceministerio de Industrias Creativas. Nos falta tener un ente articulador, lo que hace que tengamos alrededor de 30 gremios del tema digital. No tenemos un gran gremio articulador, sino que tenemos muchos pedazos, los que ven software, los que ven hardware, los que ven fintech, los que ven crowdfunding, los que ven Bitcoin, todos están disgregados, o los que ven factura electrónica. No tenemos una cuenta satélite para el tema de la industria TIC, con lo cual no sabemos cuánto genera de dinero. Sabemos que genera dinero, sabemos que impacta en la economía, pero recién este año se va a comenzar a estudiar exactamente cuál ha sido el impacto económico. Y nos falta una autoridad autónoma en el tema de transparencia. ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Dónde están los posibles nichos de negocio? Más allá de lo que hemos comentado. Ley de apps de movilidad urbana y cómo va a regular o impactar esto sobre todo las aplicaciones de taxis. El acceso a Internet como derecho humano, que ya está en nuestra Constitución, pero falta una segunda votación. Nos falta una ley de ciberseguridad, pero se está debatiendo actualmente en el Parlamento. No tenemos una regulación larga sobre fintech, tenemos sandbox, ejercicios que ha hecho la Superintendencia de Banca y Seguros para algunos temas. El tema de crowdfunding, tenemos una legislación que se va avanzando sobre la materia. El tema de juego en línea ya comenzó a ser foco para ver si se regula o no, lo cual puede ser un problema
para el gambling local y ya comenzó a generarse impuestos para el entorno digital. Primero para las apps tipo Spotify o Netflix, que no tienen oficinas en el Perú, con lo cual se genera un mayor costo para las mismas en la medida que en Perú el usuario es quien termina pagando el impuesto y los influencers van a pagar impuesto a la renta de acuerdo al último declarado por la autoridad de impuestos. Hay una regulación en camino para el tema de blockchain, se está discutiendo cómo se regula esto, que es firma digital. Tenemos una legislación abierta sobre el tema de industrias creativas, pero que se quiere regular para fortalecerla y fomentarla. Tenemos la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y México, que se ha ido incorporando a algunos otros países como observadores, con una agenda digital que tiene, entre otros de sus temas, el fomento de la economía digital. Hay una tendencia a regular todas las apps, la necesidad de nuestro derecho positivo de regular para que la cosa exista, y hay un proyecto que se presentó el año pasado en diciembre del año pasado para la regulación de criptoactivos. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Perú está pronto a la firma del convenio 108 de protección de datos personales del Consejo de Europa. Estamos en una modificación de la cultura del papel. La pandemia ha sido fundamental para esto. A regulación sobre robots, sobre cyborgs, sobre humanos genéticamente modificados, que es uso de tecnología en humanos, y los temas de inteligencia artificial a raíz de nuestra intención de ser parte de la OSD. Dime, te escucho. Cuando le preguntan a las industrias en Perú, esto es un estudio que ha salido el día de hoy, del BID, le preguntan, oye, ¿cómo va tu proceso de transformación digital? La respuesta es que el 96,7% está haciendo algo de transformación digital. Es altísimo. Es de los países con mayor nivel de utilización en esto, de acuerdo al informe. Pero cuando le preguntan, ¿qué es lo que estás haciendo? En realidad se refieren a servicios en la nube, lo que están en su gran mayoría a uso de inteligencia artificial o machine learning para aprendizaje, chatbots y similares. Poco es para robótica avanzada, pero cuando uno lo mira, ¿dónde está eso? Es fundamentalmente minero e industrial, igual que la manufactura avanzada en el sector industrial, y ya en lo que es producción de impresión 3D o transporte autónomo, vehículos autónomos, es muchísimo más pequeño. ¿Adoptó alguna tecnología? Sí, es altísimo, y adoptó alguna tecnología sin considerar servicio avanzado en redes, ya un 41%. Es decir, estamos creciendo rápidamente, probablemente la regulación vaya a quedar muy atrás de cuando se termine de avanzar muchas de estas cosas, pero hay espacio para poder hacer actividad y generar industria en el tema digital. Y hasta aquí lo que yo les quería compartir y quedo abierto para sus preguntas. Muchas gracias, señor Eric, por su valioso aporte. Aprovechamos este espacio para agradecer a todos los participantes. Este es un evento organizado en conjunto con la Embajada del Perú en Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana. A la señora Milagros Castañón por facilitarnos a este conferencista de lujo. También agradecemos a la presencia de los miembros del directorio de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruano, el actual síndico, el señor Esteban Moravito, y también la señora Norca y la señora Karina López de Uno de los temas que trabajamos con Eric fue el manejo multilateral del acceso a Internet, ¿no? Y yo quisiera conocer su opinión respecto a esa iniciativa a la luz del escenario geopolítico que vivimos hoy. ¿Te acuerdas, Eric, que trabajamos el tema de una posición para llevarlo a Naciones Unidas, ¿no?
Porque, sí, en el 2014 fue la posición que Perú iba a tomar sobre la ¿no? necesidad de generar el ciberespacio como un espacio neutro. Eric y yo conversamos lo siguiente, ¿no? Así como en el mundo nos hemos reunido a nivel multilateral para hablar del mar y salió la Convención del Mar y así estamos hablando del medio ambiente, etcétera. En realidad hay tantas aristas que tiene el tema del ciberespacio que correspondería a una conferencia mundial sobre el ciberespacio para hacerla transparente, ¿no? Para hacerla transparente, donde pudiéramos hablar de ciberdelincuencia, donde pudiéramos hablar de fuga de capitales y una serie de cosas. Pero hoy día, Eric, con la guerra y lo que estamos viendo y cómo estamos dando marcha atrás en una serie de cosas como, por ejemplo, el tema de la energía, ¿no? Vamos a frenar muchos desarrollos que ya estaban encaminados, ¿no? Yo que te quería preguntar si es que si tú ves que el ambiente, el escenario geopolítico internacional, aconsejaría insistir en ese curso de acción o mejor también, sería mejor también postergarlo. Es la pregunta del millón, ¿no? Cuando Rusia invadió Ucrania, Ucrania le dice a ICANN, es decir, a esta corporación que coordina el Internet, le dice, saca el punto RU de la tabla, sácala y desconéctalos. Eso no sabía. Hace un requerimiento el gobierno de Ucrania al ICANN, que está dentro de Estados Unidos, y le dice, oye, el gobierno estadounidense está pidiendo que todas las empresas salgan de darle servicios a Ucrania. Dejó SAP, dejó Oracle, Microsoft, Google. Tú también debes dejarle dar servicio. Y lo que le respondió el CCNSO en general, y le respondió el ICANN es, si hago eso, no voy a afectar al gobierno ruso. Si hago eso, voy a afectar a los rusos, a los ciudadanos que en realidad no tienen vela en el entierro, por más de que su gobierno haya generado la invasión, y tomó la decisión, el GAC primero y el ICANN después, en no aceptar la solicitud de Ucrania. Siguiendo además lo mismo que había ocurrido cuando Afganistán o Irak se enfrentaron a Estados Unidos y el punto IQ de Irak y el punto AF de Afganistán no se retiraron de la tabla mientras estaban en conflicto. Si es correcto la posición que tomaron, probablemente se ve en el tiempo. Pero lo que es cierto es que es muy difícil. Desconectarlo de Internet lo hubiera sido simplemente que todos los rusos salieran del circuito o que pudieran dejarse leer la información bajo cualquier dominio.ru. Pero podían haberse conectado a través de otros servicios y a través de otros servidores y engañar o camuflar los dominios. Lo que buscamos hacer de una convención del ciberespacio para declararlo aguas marítimas internacionales o un espacio neutro o similar a la Antártida para que sea un lugar de paz, tiene sus ventajas de poderlo mantener como propuesta. El tema es que la geopolítica está volviéndose más a una guerra fría. Ya dijeron los rusos de que no les importa que lo saquen. De hecho, lo dijeron además en parte de las decisiones. Sáquenlo de Internet. Nosotros creamos nuestro propio Internet con nuestros aliados. Y los chinos le dijeron, digamos que no es así exactamente. A nosotros sí nos interesa quedarnos donde estamos porque sí nos funciona y porque hay un flujo económico y es finalmente un tema de economía, ¿no? Creo que es válido poderlo seguirlo intentando, pero los tiempos que se vienen son bastante complejos. Tendré que volver, pues, Eric, para trabajar eso contigo. Habrá que volver a las lides. ¿No? Y lo otro que quería comentar es que muchas de las falencias que tenemos en términos de desarrollo digital, va a ser bien difícil que podamos alcanzarlas o desarrollarlas solos como Estado, ¿no? Entonces, está ocurriendo lo mismo que ocurre a nivel de la ciencia. Tú hoy en día no puedes competir, los laboratorios de Chile, de Brasil, del Perú, de Paraguay, no pueden competir
con el desarrollo de la ciencia en Londres, en Francia, en Canadá. Pero sí podríamos tener joint ventures, ¿no? Y llegar a desarrollos conjuntos que nos beneficien como región. Entonces, de hecho, recuerdo que para el tema de la vacuna, Argentina y México trabajaron en conjunto para el ensamblado de la vacuna, no para la fórmula básica. Así es. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia haciendo trabajos de investigación científica en el campo de la agricultura con Chile, ¿ya? Y ha funcionado muy bien, ¿no? Pero, ¿en qué áreas sugerirías tú que trabajemos con Paraguay temas de desarrollo digital conjuntos? Si es en sí tecnología, yo iría a farmacopea. Toda la variante de farmacopea, sobre todo porque tenemos el Amazonas común, o sea, tenemos de dónde poder hacer investigación compartida y el tema médico en general. Pero no es ciencia y tecnología, yo me refiero exclusivamente al tema digital. Exacto, a eso iba. Cuando tú lo ves en tema digital, algo que ha podido desarrollar Paraguay previo a nosotros es el tema de lucha contra el cibercrimen. Y es un tema de haber llegado antes al convenio de Budapest, de poder conversar con las experiencias que tenemos con la visión de delitos de alta tecnología, que además, como me comentabas, tienen una unidad en Paraguay, una agregaduría policial. Sí. Y se puede trabajar en ciberseguridad, ciberdefensa y lucha contra el cibercrimen. Entonces es un primer gran sector. Otro sector a trabajar es el tema ligado a las industrias creativas. Es decir, la generación de contenidos digitales de alto valor, producciones compartidas, series online, creación de contenidos que se puedan hacer. En otras áreas, que pueda ser industrialización, automatización, Internet de las cosas, la potencialidad que se tiene es que podamos ser nosotros más bien un canal de vuelta hacia Paraguay, de haber experimentado, sobre todo en tema agrícola, en tema minero, en los temas donde ya hemos logrado un alcance y compartirlo más bien hacia Paraguay. Más bien si quieres un de ida y lo otro puede ser un de vuelta, ¿no? Eso es interesante. Bueno, yo no quiero, yo te voy a hacer más preguntas después a solas. Así que le voy a dejar la palabra a Esteban. No, felicitar a Eric Iriarte por la brillante exposición. Manifestar que estoy gratamente sorprendido por la cantidad de temas que nuestra embajadora trabajó para la República del Perú juntamente con Eric Iriarte. Temas trabajados sobre temas digitales que son de vital importancia para todas las naciones. Embajadora, chapó y felicitaciones. Y tengo 3 preguntas, pero le voy a hacer una sola nomás por cuestión de tiempo a Eric. Cuando él hablaba de que en la Amazonía peruana, en Iquitos, había problemas de internet. A comienzo de año, a través de también estos medios digitales, yo recibí una información de que Elon Musk, el magnate tiene girando alrededor de la Tierra una cantidad enorme de satélites y que iban a lanzar para fin de año unos teléfonos celulares 5G que se iban a conectar con estos satélites y que iban a hacer prácticamente obsoletas las torres de transmisión. ¿Qué hay de cierto eso o fue un fake news nomás? Esa es la pregunta concreta para Eric. La red de satélites que tiene Elon Musk a nivel global es útil para poder hacer ejercicios de internet satelital. El tema es que no puede suplir la cantidad de antenas necesarias porque la iluminación que se requiere, por ejemplo, para Internet de las cosas, en el Perú nos faltan 80.000 antenas para poder tener un estándar mínimo de calidad de transmisión. Si yo ilumino con todos los satélites que tiene Elon Musk, no tienen capacidad para poder iluminar una capacidad de multiplicidad de conexiones. Puedo hacer unas cuantas conexiones de alta calidad, pero el cálculo es que una persona
pudiera tener alrededor de unos 300 a 400 dispositivos ligados a Internet de las Cosas que requerirían una capacidad de 5G, de al menos casi una antena por persona, por llamarla de alguna manera. No son alternativos, son complementarios los servicios de Internet satelital, como el que proporciona o quiere proporcionar más, o el proyecto Balloon que tenía Google, o el proyecto de Internet que tenía Facebook, pero que no pueden ir uno y el detrimento del resto. La conectividad más estable es una línea de fibra óptica directamente a tu casa. Es muchísimo más estable que el teléfono. Pero el tema está en que necesita la línea de fibra óptica vinculada. Mientras no las tenga, el Internet de móvil es el que te sirve. Pero si la antena que te va a proveer de servicio está saturada, es lo mismo que tengas otro servicio. Bueno, excelente, muchas gracias, comprendo. ¿Tiene otra pregunta más, señor, o alguien más? Tenemos aún algo de tiempo. Mil gracias, súper trome, me encanta el tema. Gracias. Antes de despedirnos, para que los presente, además de la señora embajadora que sí ya tuvo el gusto y el honor de trabajar con el señor Eric, quisiéramos comentar un poquitito más los antecedentes de nuestro conferencista de hoy. Él es abogado, socio principal de Arte Asociados, magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, CEO de EBIS, primer general manager de la LACTLD, Asociación de CCTLDS América Latina, como todos los informáticos, lleno de siglas. Delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre marco regulatorio de sociedad de la información y de Internet Governance de la plataforma ELAC. Muchísimas gracias, señor Eric. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, presentes, para aprender un poquitito más sobre la industria TIC y las oportunidades que tenemos tanto en Paraguay como en Perú. Muchas gracias a todos por su tiempo y culminamos puntualmente a las 20 horas. Pueden volver a acceder a este webinar a través de nuestro canal de YouTube. Y también puede enterarse sobre estas y otras actividades más a través de nuestra página web, como lo tienen ahí en la presentación, que es www.capape.com.py y a través de nuestra fanpage de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Tengan todos un excelente resto de jornada. Oye, muy buenas noches. Antes que nos vayamos, Liz, Eric Iriarte tiene un podcast que se llama Nación Combi, que es muy entretenido. Por si quieren escuchar sobre realidad nacional peruana, escuchen Nación Combi. Ahí en el chat está el enlace de la página Nación Combi para que puedan seguir al podcast y a la fanpage. Muchas gracias.